Bien, entonces vamos a dar inicio. El día de ayer estuvimos revisando acerca de las herramientas de análisis de datos en Excel y estuvimos revisando pues sobre lo que eran las tablas y gráficos dinámicos. Estas son básicamente pues las herramientas iniciales para poder nosotros realizar cualquier tipo de análisis de datos con la herramienta del Excel. Bien, déjenme compartir la pantalla. Ahí les compartí, por cierto, en el grupo de WhatsApp, aquellos que aún no han culminado con la actividad práctica. Hasta eso voy a compartir la pantalla para indicarles. Bien, en la plataforma les he colocado la actividad práctica para el día de hoy. Está colocado aquí debajo del ítem de la actividad práctica, de la actividad de consulta. Tenemos la actividad práctica. Por favor, ustedes van a descargar este archivo que está aquí y en base a ese archivo pues vamos a trabajar los ejercicios que nos piden. Obviamente pues quiero ver cómo ustedes también lo pueden realizar para que me compartan la pantalla y verificar pues, que todos estén trabajando de manera correcta. ¿Sí? Abran el archivo, por favor. ¿Ya? Bien, entonces, para trabajar nosotros con tablas y gráficos dinámicos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es mantener una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Recuerden que una base de datos es la información con la cual yo voy a poder trabajar y poder, pues, básicamente, pues, pues, a la fecha y el vendedor, es decir, tenemos aquí una tabla de datos de ciertas ventas que han realizado ciertos vendedores con respecto pues a ciertos productos. ¿De qué productos estamos hablando? Como tenemos aquí mouse, parlantes, cámaras, audífonos, entonces hacemos de cuenta que son productos de tecnología. Tenemos el precio unitario de cada uno de ellos, la cantidad vendida y el importe que viene a ser el costo o el valor por el cual fue vendido ese artículo. Entonces, con esta base de datos nosotros podemos realizar lo que es el proceso del análisis de datos mediante el uso de las tablas y los gráficos dinámicos. ¿Sí? Bien, tenemos entonces en el ejercicio número 1, aquí, por favor, para que sigan ustedes también trabajando desde su archivo. En el ejercicio número 1, me pide que en una tabla dinámica se muestre el importe promedio total por cada vendedor. Configures un estilo de tabla dinámica y el campo de valor en formato de monedas. Entonces, para yo poder trabajar con una tabla dinámica, lo primero que yo debo identificar es mi base de datos. Ya la tenemos identificada, que es esta base que está aquí. Luego de ello, lo que hago es seleccionar toda la base de datos para poder crear la tabla dinámica. Entonces, lo primero que hago aquí es seleccionarlo. Lo puedo seleccionar de esta manera, directamente con el mouse, o a su vez, me ubico en cualquier celda dentro de mi base de datos y presiono con el teclado el comando Control E, es decir, la tecla Control y la tecla E al mismo tiempo. Se ubican en cualquiera de las celdas de la base de datos y presionan la tecla Control E, comando Control E, y automáticamente pues hemos seleccionado toda nuestra base de datos. Luego de ello me voy a la cinta de opciones donde dice insertar y aquí voy a escoger la opción que dice tabla dinámica. Tabla dinámica. ¿Ya? Luego de esto me da las opciones que tenemos aquí donde dice elija dónde desea colocar la tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Por lo general, siempre se utiliza lo que es la nueva hoja de cálculo, es decir, yo le coloco esta opción de aquí y automáticamente pues el Excel me va a crear una nueva hoja con la tabla dinámica que se va a elaborar. Entonces, vamos a darle clic donde dice hoja de cálculo existente. En esta opción de hoja de cálculo existente se me va a activar esta opción que dice ubicación. Este campo de ubicación me permite a mí escoger dentro de mi libro de Excel el lugar donde yo voy a indicarle que debe crearse mi tabla dinámica. Por ejemplo, yo le puedo indicar aquí
que esta tabla dinámica va a ser creada a partir de esta celda de aquí. Entonces, automáticamente aquí en el campo de ubicación me va a dar el valor exacto donde se va a ubicar la tabla dinámica. Pero yo lo voy a ubicar en esta pestaña que dice ejercicio 1. ¿Ya? En la pestaña ejercicio 1 yo le voy a indicar que a partir de esta celda de aquí, de la A7, se va a crear mi tabla dinámica. Entonces ya tengo aquí colocada la ubicación. Me voy en aceptar. Déjenme encerrar esto de aquí. Y automáticamente ya se me ha creado mi tabla dinámica. Esto que ustedes observan aquí es la tabla dinámica que ya se creó. Pero para poder nosotros darle forma a nuestra tabla dinámica, se me ha activado también el campo de la tabla dinámica. Esta opción de aquí o esta ventana de campos de tabla dinámica me va a permitir a mí escoger, en este caso, los ítems con el cual yo voy a armar mi tabla dinámica. Si ustedes observan, cada uno de estos campos pertenecen pues específicamente a la barra de títulos de la base de datos que nosotros seleccionamos. En nuestra base de datos tenemos el campo de fecha, vendedor, lugar, producto, precio, cantidad, y en nuestros campos de tabla dinámica tenemos los mismos campos. Entonces, aquí, en base al enunciado, yo voy a escoger los campos para poderle dar forma a mi tabla dinámica. ¿Qué me dice el enunciado? Dice, en una tabla dinámica, es decir, en la que acabamos de crear, se muestre el importe promedio total por cada vendedor. El importe promedio total por cada vendedor. Una vez creado, lo vamos a configurar un estilo de tabla dinámica y el campo de valor con formato de moneda. Entonces aquí le vamos a dar forma a nuestra tabla dinámica. Como me pide que creemos, dice, se muestre el importe promedio por cada vendedor. Entonces aquí está la clave que vamos a trabajar directamente con vendedor. Observen que en nuestra ventana de campos de tabla dinámica también se me ha activado, yo le llamo a este como un cuadrante de la tabla dinámica, el cual me va a permitir a mí escoger el campo y ubicarlo en cualquiera de este cuadrante, ¿verdad? Entonces, voy a colocar yo vendedor en la opción de filas y observen que nuestra tabla dinámica ya va tomando forma. Y como me pide que mostremos el importe, entonces me voy al importe y lo voy a mandar al cuadrante de valores. Y ahí tenemos ya nuestra tabla dinámica indicando que nos pide pues que muestremos el importe promedio total por cada vendedor. Ahora, aquí tenemos nosotros un pequeño inconveniente. Automáticamente la tabla dinámica me está mostrando la suma del importe. Pero ¿qué me está pidiendo acá? El importe promedio, es decir, el promedio del importe. Para yo cambiar esta opción o poderle modificar esta opción, nos vamos al cuadrante de valores, aquí en la flecha que indica señalando hacia abajo, le voy a dar clic y me voy a la opción que dice configuración de campo de valor. En esta opción de aquí yo le voy a escoger básicamente pues el campo que deseo yo para que aparezca en mi tabla dinámica. Como me pide que debemos mostrar el promedio, yo le voy a seleccionar aquí el promedio. Y miremos, observen que automáticamente también tenemos nosotros aquí otro tipo de campo, como el de suma, el recuento, el max, el mínimo. Entonces, como me pide que es el promedio, selecciono promedio, aceptar, y ahí tenemos ya nuestra tabla dinámica. ¿Qué me pedía el enunciado? En una tabla dinámica que se muestre el importe promedio total por cada vendedor. Vamos a configurar, me dice, ya tenemos aquí lo que es el importe promedio de cada uno de los vendedores. Y aquí nosotros podemos realizar un pequeño análisis. ¿Qué podemos ver aquí? Decimos que de todas las ventas realizadas, es decir, de toda esta base de datos, todas las ventas realizadas, podemos observar aquí que las ventas promedios que ha tenido cada vendedor han sido estas ventas de aquí. ¿A qué le llamamos ventas promedio? Ventas promedio quiere decir es el total de las ventas y divididos pues para el número de las ventas realizadas. Entonces yo ahí tengo más o menos el promedio de las ventas que yo he realizado pues en cierta fecha o en cierto rango de fecha. Y aquí podemos nosotros analizar que la persona que ha tenido un mayor nivel de ventas ha sido María. ¿Por qué? Porque el promedio de sus ventas ha sido de $458.33. Y la persona que ha tenido un promedio de ventas menor, es decir, ha tenido reducción en ventas, ha sido Eloísa, porque su promedio de ventas nos da de $127.50.
Entonces, las tablas dinámicas nos permiten a nosotros realizar este tipo de análisis, un análisis un poco más profundizado y más corto con respecto pues, a una base de datos que nosotros tengamos. Si nosotros queremos realizar el análisis de esta base de datos, obviamente por la cantidad de información que tenemos, nos vamos a demorar en poder desmembrar. Por ejemplo, voy a sacar las ventas de julio y tengo que ir viendo de julio cada una de las ventas realizadas. Pero con las tablas dinámicas lo que hacemos es resumir esa parte, resumir, y ahí yo tengo pues el valor exacto de cuánto han sido las ventas realizadas por cada uno de los vendedores. Me dice que configuremos a un estilo de tabla dinámica y el campo de valor con formato de moneda. Para cambiar el formato de moneda, que ya lo tenemos aquí, lo que hago es seleccionar, me voy a la opción de acá donde dice número, voy a seleccionar el que dice moneda. Y ahí lo tenemos con el campo de moneda. Para configurar el estilo de esta tabla dinámica, lo que hago es simplemente ubicarme dentro de mi tabla dinámica, me ubico dentro de mi tabla dinámica, y me voy a la opción donde dice diseño. En la opción de diseño, yo puedo, ¿sí? ¿Podría repetir la parte de la moneda, por favor? Claro que sí, déjenme. Ya. Vamos a configurar entonces el campo de valor en estilo de moneda. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Selecciono todos los valores de mi tabla dinámica, me voy en la pestaña de inicio o en la herramienta de inicios y aquí donde dice número, me voy a ubicar en la parte superior donde dice formato de número. Este campo que ustedes observan aquí se llama formato de número. Voy a seleccionar la flecha desplegable que está señalando hacia abajo y voy a escoger aquí el que dice moneda. Automáticamente pues ya he transformado en moneda los valores de mi tabla dinámica. Me dice que configuremos a un estilo de tabla dinámica diferente. ¿Cómo lo hacemos? Me ubico dentro de la tabla dinámica y me voy ahora a la opción de diseño. Observen que si yo estoy fuera de mi tabla dinámica, no me van a aparecer esas dos opciones que me da o esas dos herramientas. Para que me reflejen esas herramientas o se activen, yo debo ubicarme dentro de mi tabla dinámica y ahí escoger, y ahí automáticamente pues me va a activar tanto la pestaña de análisis como la de diseño. Me voy a la opción de diseño y aquí donde dice estilos de tabla dinámica, voy a escoger el estilo pues, que yo más deseo o de mi preferencia para ubicarle a la tabla dinámica que hemos creado. Bien. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta, alguna novedad con respecto a lo que estamos viendo? A ver. Estoy intentando hacer la tabla, pero no me coge con lo que quiero poner, donde quiero poner la ubicación de la tabla. Ya, a ver, compártame la pantalla para poder verificar cómo lo está haciendo. Ya, a ver. Nos vamos entonces primero en datos. Vayas a datos. Listo. Ya selecciono toda la tabla dinámica. Todos los datos, perdón. Ya, muy bien. Vayas a donde dice tabla dinámica. Correcto. Ya, no le sale el mensaje. A ver, vamos nuevamente. Póngase fuera de la base de datos. Ya, ahí ubíquese dentro de la base de datos y presione la tecla Control E. Vamos a hacerlo con el Control E. ¿Ya? Donde dice vamos tabla dinámica. Ahí le apareció el cuadro de diálogo, ¿verdad? ¿O no le reflejo? ¿Puedes repetir? Sí le reflejó el cuadro de diálogos. Solo me sale esto. No, bueno, es que no me está reflejando a mí el cuadro de diálogos, por eso le preguntaba. Ah, sí. Ya, Sí. en el cuadro de diálogos, ¿qué nomás le sale ahí? Elija dónde se va a colocar el informe de la tabla dinámica. Ya, correcto. Elija la que dice, la opción que dice en nueva hoja, en hoja de cálculo
En hoja de cálculo actual, creo que dice, no me recuerdo bien. Existente. Léame las dos opciones. Léame las dos opciones. Nueva hoja de cálculo existente. En la hoja de cálculo existente, dele un clic en el botoncito que le refleja ahí como un check. Le da clic y ahí se le va a activar la opción de ubicación. Entonces, ubíquese dentro del cuadro de ubicación y ahí se va a la pestaña de ejercicio 1 y ahí seleccione una de las celdas que están ahí. Ubíquese en la celda A7. Ahí, correcto. Entonces regresamos al cuadro de diálogo y le coloca aceptar. Ahí. Listo. Entonces ahí ya puede escoger los campos de la tabla dinámica. Como nos pide que vamos a que creemos una tabla dinámica donde se muestre el importe promedio por cada vendedor, entonces seleccionamos vendedor en las filas y el importe lo vamos a mandar en valores. El campo de importe, ese. Lo vamos a enviar a valores. Muy bien. Listo. Como nos pide que es el promedio y automáticamente pues el Excel nos da lo que es la suma, vamos a colocarle donde dice promedio de importe, ahí en el cuadrante donde dice valores, ahí donde dice promedio de importe, a la derecha, más a la derecha, más, ahí, correcto. Ahí en la flechita que está hacia abajo, denle un clic en la flechita, ¿ya? Y ahí le va a aparecer un cuadro de diálogo donde usted va a escoger la opción que dice opciones de campo de campos de tabla dinámica, si no me equivoco. Configuración de campo de tabla dinámica, dice. ¿Ya? Y ahí usted va a escoger el promedio. Le va a salir un recuadro donde están todas las funciones y escoge la que dice promedio. ¿Ya? Ya listo. Entonces, ahí usted ya tiene lo que es el promedio de las ventas realizadas por cada vendedor. Para que le refleje en formato de moneda, seleccione todos esos valores. Muy bien. Actualice el total general. Eso. Ya, vámonos al número correcto. Y ahí escoge la opción que dice moneda. Muy bien. Entonces, ahí ya tiene usted el promedio de las ventas realizadas por cada vendedor. Para cambiar el estilo de nuestra tabla dinámica, lo que hacemos es, nos vamos a la pestaña donde dice diseño, al final de la cinta de opciones. Ahí. Y ahí puede escoger cualquier diseño de la tabla dinámica. ¿Ya? Gracias. Ya, vale. ¿Alguien más que tenga se le presenta algún inconveniente para poder hacer? Giovanna. Licenciado, es que en el Excel de Drive es diferente. Ajá. Y no me salen las mismas opciones. No sé si me puede ayudar con eso. A ver, vamos a ver. Incluso en el Excel de Drive es un poquito más complejo porque están diferentes las opciones para escoger. ¿Usted qué problema tiene con su computador? ¿No tiene activo el paquete de Office? Sí, no tengo. Ya, cuando usted pueda, usted está acá en Quevedo mismo, puede nomás acercarse acá y yo le puedo ayudar para poderle instalar lo que es el Office, para que pueda trabajar con el Office directamente. Ok, gracias. Ya, a ver, vamos a ver. Primero seleccionamos ahí nuestra tabla, nuestra base de datos. Ya, vamos a la opción de insertar. Tabla dinámica. Ya. Muy bien. En hoja de existente. Ya, seleccione entonces donde dice ejercicio 1. Váyase abajo a la pestaña donde dice ejercicio 1. Eso. Y ahí dele clic en la celda A7. Ahí. Entonces, ahí dele crear. A ver. Ya. Ahí sí. Entonces, ahí vamos a escoger lo que son los campos para crear nuestra tabla dinámica. Como ya vimos, pues que con Scarlet ubicamos en el cuadrante de las filas lo que era el campo de vendedor y en el cuadrante de los valores el campo de importe. Entonces, en fila colocamos vendedor
y en el campo de valores colocamos el importe. El importe. Al final. ¿Ya? Ahí colóquele agregar. Allá, perdón, antes de agregar, ubíquelo donde dice importe, resumir por, colóquele a la izquierda, ahí, colóquele promedio. Directamente vamos a colocarle el promedio. En este caso no me está mostrando como promedio, sino más bien como, ahí debe ser el que dice mediana, que debe ser la mediana, la media. Eso. ¿Ya? Agregar. Al final. Ah, no, ya ahí ya creo que le agregamos todos, ¿verdad? ¿Y dónde está creada la tabla dinámica? ¿Dónde está en la hoja de datos? A ver, póngale a borrar todo, vamos a hacerlo nuevamente, porque creo que se está creando. Salga nuevamente todo eso de ahí para poderla crear nuevamente. Eso, ahí sí. Seleccione primero la base de datos. Ya, ahí sí. Vamos a insertar. Tabla dinámica. Bien. Ya, en hoja existente coloque para ver. Ya, ubíquele en los cuadritos que está a la derecha donde dice hoja existente. Más a la derecha, más a la derecha. Ahí, dele un clic. Ya, entonces, ahí escoja en donde dice ejercicio 1. Ahí dele un clic, es donde dice la celda A7. Ahí sí. Aceptar. Listo. Crear. Ya, ahí sí se va a crear la tabla. Entonces, ahí sí escojamos entonces los campos. En el campo de las filas, el vendedor, muy bien. Y en el campo de las columnas, perdón, en el campo de valores, escogemos importe. Ya, ahí en importe, cámbiale donde dice resumir por, ubiquémosles eso. Ya. A ver, pero no le está cogiendo los mismos valores porque le está dando otros valores. Entonces no debe ser la mediana, sino más va, a ver, vamos a ver. La suma, el conteo, ubiquen el que dice average, arriba, average, más abajo, ese. Ahí sí. Ese de ahí es. ¿Ya? Entonces, ahí ya tiene creada su tabla dinámica. Cierre nomás esa ventana. Listo. Dele un clic dentro de la tabla dinámica. Listo. Entonces, ahí vamos a ver si tenemos activa. Ubique donde dice formato. Arriba en las pestañas. Vamos a ver si tenemos... creo que aquí no tenemos activa para eso. El de moneda, muy bien. Pero tiene que seleccionar los valores. Seleccionemos todos los valores. Listo. Desde el 127 se le quedó. Listo. A ver si. Ya, y ahí tenemos creada, observen que con Giovanna hicimos la tabla dinámica directamente desde una hoja de cálculo de Google Drive, desde Google, perdón. ¿Sí? Bien, entonces esa es la forma como ustedes pudieron observar en una hoja de cálculo ya basado por Google. Básicamente, pues la forma de cómo crear la tabla dinámica va a variar. Bien, ¿alguien más que presente algún inconveniente?
¿No, nadie? Bien, vamos a trabajar con el ejercicio número 2, pero para ello vamos a pedir a alguien que nos comparta para poderlo hacer de una manera mucho más rápida. Y vamos a crear ahora aquí una tabla dinámica, tal como nos muestra el ejercicio. Pero ya, vamos, José, lo vamos a hacer en conjunto con el gráfico. A ver. Bien, vamos al ejercicio 2. Eso. En el ejercicio 2 me dice que vamos a crear una tabla dinámica donde se muestre cuántas ventas hizo cada vendedor y se muestre pues también un gráfico circular donde se vea el nombre de la categoría y el valor y el porcentaje. Entonces, para hacer esto de aquí, vamos a primero a seleccionar toda nuestra base de datos. Seleccionemos toda la base de datos. Ya. Nos vamos a la opción de insertar. Y ahora no vamos a escoger el que dice tabla dinámica, sino más bien escogemos el que dice gráfico dinámico. Vamos a hacerlo directamente con la opción de gráfico dinámico. Más a la derecha. Más a la derecha, más a la derecha. Eso. Listo. Entonces, lo mismo ocurre que se va a seleccionar nuestra base de datos, ¿verdad? Ahí me va a aparecer un cuadro de diálogos. Creo que no se le está mostrando a Josué. En el cual me pide, donde dice, bueno, selecciona una tabla o rango que ya está seleccionada, es similar al cuadro de diálogo que hicimos, la tabla dinámica. Luego en la parte de abajo me dice dónde quieres colocar el gráfico dinámico. Dígame, María. Licenciado, donde dice aquí a lo que seleccionamos los datos, insertamos lo de la tabla dinámica, creo que la tabla dinámica, el pasito recién que usted acabó de decir. Ahí Ya. aparecen dos opciones. ¿Cuál de las dos opciones se aprieta? A ver, un ratito, déjeme. A ver, un ratito. Ya, no dejes de compartir yo suerte, no lo más ahí. No sé si ustedes observen, aquí a mí me está reflejando el cuadro de diálogo que dice crear gráfico dinámico, ¿verdad? No sé si me confirman si lo pueden observar. Sí se ve. Ya, entonces esto es lo que le está mostrando a Josué en este momento. Josué, usted siga también haciéndolo en su pantalla. ¿Sí? Aquí tenemos seleccionada ya nuestra tabla de datos y donde dice elige dónde quieres colocar el gráfico dinámico, seleccionamos la misma opción que hicimos en el ejercicio anterior. Hoja de cálculo existente. Para que se active el campo de ubicación. Ahora en ubicación me voy a colocar en el ejercicio número 2 y voy a seleccionar asimismo la celda donde yo quiero que aparezca mi gráfico dinámico. ¿Ya? Le doy a aceptar y debe aparecerme, ahora sí, tanto la tabla como el gráfico dinámico. ¿Me confirma Josué si ya está también hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya, voy a dejar de compartir para poder visualizar ahora la pantalla de Josué. ¿Ya? Entonces, ahí es donde Josué va a poder escoger los campos para poder crear nuestra tabla y nuestro gráfico dinámico. ¿Qué dice el ejercicio o el enunciado del ejercicio? Dice, en una tabla dinámica muestra cuántas ventas hizo cada vendedor y presente un gráfico circular. Entonces, los campos que vas a escoger ahora aquí es en filas, el campo de vendedor, lo vamos a mandar a las filas. En las filas, no en filtro, en las filas. Allá, eso me he olvidado. Observen que ustedes que en el cuadro de diálogo que dice campo de gráfico dinámico, nos aparece ahora diferente. Tenemos el campo de filtros, tenemos el campo de leyenda, el de ejes y valores. Entonces, aquí consideramos que el campo de los ejes son las filas y el campo de la leyenda son las columnas. Entonces, a vendedor lo voy a mandar al eje que dice, al campo que dice ejes de categorías. Muy bien. Y el importe lo vamos a mandar a valores. El importe nos vamos a valores.
Bien, y ahí tenemos ya creado nuestro gráfico dinámico y nuestra tabla dinámica al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, como tenemos ahí en el campo de valores, tenemos que nos está mostrando la suma, pero me pide el enunciado que debe ser cuántas ventas, es decir, debemos contar, vamos a configurar ese campo de ahí. Ubícate en el campo de la suma, Josué, eso, configuración campo de valor, y colócale ahora el que dice contar o cuenta creo que dice, no recuerdo bien. ¿Ya? Y ahí ya debe aparecer lo que son las ventas realizadas, es decir, cuántas ventas se realizaron cada uno de los vendedores. ¿Ya? Hasta ahí estamos todos, me confirman, René, Scarlett. ¿Si estamos hasta ahí? Quería repetir esa parte. Ya, Scarlett, ¿estamos bien? ¿Nos perdimos? Solo me sale para... Tranquilo, con confianza, ¿nos perdimos? Sí. Ya, Melina. Licenciado, no sé si la opción gráfico es la misma de gráfico dinámico, porque acá no me sale esa opción. No, ahí tiene que reflejar como un gráfico dinámico también. O ya vamos a revisar la hoja de cálculo de Google para ver si trabaja también con la misma. Ya, Licenciado, René. Licenciado, yo ya estoy. Es que lo que pasa es que no me había fijado que en la donde dice valores salía nomás cuenta, no salía cuenta de importe, pero ya lo solucioné. Ya, bien chicos, entonces hagamos algo, nos vamos a quedar ahí porque creo que me estoy pasando, ya casi estamos a 3 minutos de que inicie la otra hora y ya me está pidiendo el profe para que no me pase de la hora. Gracias José por compartir. En la próxima clase vamos a continuar así mismo realizando a partir del ejercicio 2. Ahí yo lo voy a repetir nuevamente para que ustedes puedan trabajarlo desde casa, ¿sí? Con total confianza me dicen nomás, si vamos explicando rápido, ustedes me lo dicen y yo con confianza nomás repito la clase, ¿sí? Gracias, José, por compartir. En la siguiente clase estamos haciendo lo que es, repitiendo lo que es el ejercicio 2, ¿ya? Lo que quiero es más o menos que ustedes se trabajan con las tablas dinámicas. Creo que el ejercicio 1 sí quedó claro, ¿verdad? Ya, entonces, el ejercicio 2 es el que vamos a repetir, ¿ya? Dígame, Milagro. ¿Esta actividad hay que subirla en el apartado que dice o todavía no? No, todavía no. Cuando ya terminemos los 3 ejercicios que tenemos ahí, voy a colocar uno adicional, un bonus, para poderlo realizar en la clase misma. Ahí lo subimos a la plataforma. Mientras tanto, mantengámoslos ahí y la siguiente clase culminamos lo que es el archivo, ¿sí? Ya. Bien, chicos, entonces, con esto voy a culminar la clase del día de hoy. Ya me pasé con casi 9 minutos. Les dejo para que puedan conectarse a la segunda hora. Por favor, en la siguiente clase seguimos con el mismo tema para poder reforzar lo que estábamos revisando. Y cualquier duda, cualquier inconveniente, pues en la siguiente clase lo revisamos, ¿sí? Con esto, chicos, paso a despedirme. De aquí nos estamos viendo en la siguiente clase que tenemos con emprendimiento. Y de mi parte, pues, les deseo un excelente inicio de semana, ¿sí? Pasen bien, jóvenes. Chao, Chao, licenciado. ingeniero. Amén. Ya.
Hola, hola chicos, muy buenos días. Hola chicos, ¿qué tal? Bien, encendamos las camaritas por favor. Vamos a iniciar la clase de matemática del día de hoy. Bien, vamos primero a grabar la clase. Let's record the class, I see. Ok. Parece que ya hay alguien que sí me entiende. Ay, no, le estoy deteniendo la grabación. Eso no lo inicié yo, ¿verdad? No,